Bueno, muy buenas a todos. Ya vamos a estar en breve en directo con el subalterno de Cijano Segundo. Y en cuanto esté por aquí, arrancaremos porque tiene muchas cosas que contarnos. Un saludo también a Luis Miguel Pombeiro, que le vemos por aquí. Ya está por aquí. Arrancamos porque nos tiene muchas cosas que contar, sobre todo, ¿no?, de la situación actual del toreo y como andrillero, cómo ha estado viviendo esta situación pandémica. Después estaremos con el matador de toros, bueno, noviero, complicado todavía, el Rafi. Muy buenas. Juan, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Ahora, pensaba que no te llamamos. ¿Cómo estás ahora? Pues muy bien, fenomenal. Me imagino que es una situación también un poco diferente y rara para ti, ¿no? Pues sí, bueno, porque oye, el mundo del toro está un poco enrarecido, realmente, pero bueno, tenemos fe de que todo se vaya arreglando y que todo se vaya volviendo a la normalidad. Ojalá sea pronto. Me imagino que ya habrá salido algo, ¿no? Porque en todos estos días, imagino que ya te habrán llamado algunos toreros. Bueno, pues la verdad que empezamos, yo voy toreando con el novillero Francisco Montero y entonces empezamos el día 7 de mayo en Leganés. Ah, Después, entonces pues vas a coincidir con el próximo invitado que tenemos ahora. de hecho he coincidido con él en un par de tentaderos. Es un torero que no tenía el gusto de conocer, pero hemos coincidido en la ganadería de López y Baja y después matando unos toros en la ganadería de Pellajara. La verdad que fue un chaval súper educado y con buenas maneras para ser torero. Te quería preguntar, porque tengo aquí apuntado los toreros con los que has sido, los de más renombre. Has sido con Rafaelillo, has sido con el Cordobés, has sido con Ojeda, has sido también con quién más tenía, Antonio Ferreira. O sea, ¿cómo se lleva, bueno, Pepín Liria también entre ellos, cómo se lleva todo esto? Porque imagino que banderillero es un lujo que te llamen, porque sabes que si te llaman es porque haces las cosas bien, pero por otro lado imagino que tienes la presión de que cada vez que vas a una plaza la gran mayoría de las veces está llena. Hombre, pues la presión más fuerte la sufrí cuando tuve la oportunidad con 24 años de colocarme con una figura del toreo como Paco Ojeda. Pero también es cierto que cuando me llegó esa oportunidad, yo ya llevaba 4 años de banderillero, toreando mucho por el Valle del Terror, muchas novilladas. Antiguamente el banderillero no toreaba una corrida de toros de la noche a la mañana. Yo toreé 300 novilladas con picadores antes de torear mi primera corrida de toros. Y antes de colocarme con Paco Ojeda, había toreado 10 o 12 corridas de toros de verano, como le decíamos antiguamente, en Madrid. Un matador de toros no te colocaba si tú no tenías un rodaje y una preparación. Y es cierto, sí es cierto que mi primera colocación de una figura, que fue la de Paco Ojeda, que solamente tenía yo 24 años, pues claro, aquello sí, sí es cierto que me presionaba mucho, ¿no? Pero también estaba convencido de que era mi oportunidad para darme a conocer y para empezar a caminar en el toreo. Claro, pero me imagino que serías de los más jóvenes de la época, ¿no? No sé más o menos qué edades habría por aquel entonces, pero hoy en día es muy difícil imaginar un banderillo con 24 años, hay muy poquitos. Iván García anda en los 30 y es de los más jóvenes, y José Arévalo también anda por ahí, que tendrá 25, 26, pero el resto normalmente suele ser gente ya bastante experimentada. En aquella época que fue el año 90, ¿no? 89, 90, cuando yo me hago subalterno, se da la circunstancia de que hay una generación de banderilleros jóvenes, ¿no? Porque siempre el banderillero se hacía con 30, 30 y algo años, es cuando cambiaba el oro por la plata. Pero a mí, mi generación fue la de Mariano de la Viña, que era muy joven, la de Carmelo García, que también fue un banderillero muy joven, un banderillero que había en Valencia que creo que todavía están activos, que se llama Antonio Puchol, que iba a las órdenes de Jesulín Dubrique, y tendría 18 o 19 años, ¿no? Entonces sí me vi influenciado en aquellos compañeros tan jóvenes, ¿no? Yo había toreado de novillo, yo debuté con picadores con 16 años. Entonces, con 19 me fui al servicio militar y cuando volví tenía 20 años y en aquella época, no sé por qué, cuando acababas el servicio militar, eras como mayor. Tenías una sensación de, uff, tengo 20 años. Y fíjate, 20 años
eres un niño. Pero yo en aquel momento, que llevaba tantos ya años de novillero, había toreado en Sevilla, en Madrid, no, las cosas no habían salido. Yo con 20 años me pensaba que era mayor. Y por eso fue cuando cambié el oro por la plata, empecé a torear mucho en la zona de Madrid, porque de hecho viví en Madrid mucho tiempo, toda mi etapa de novillero y toda mi etapa de mis primeros años de banderillero los pasaba en Madrid. Fue un hábitat de que antiguamente en Andalucía había menos festejos. Y en la zona centro, Toledo, Ávila, Guadalajara, Madrid, la Comunidad de Madrid, se celebraban muchas corridas y era el sitio ideal para hacer el rodaje como subalterno. Sí, porque ¿en qué momento decide uno hacerse banderillero? No sé si lo decide porque no se ve con futuro como matador o porque al revés, se ve mucho más futuro como banderillero, pues por lo que sea, porque que se maneja mejor con el capote que con la muleta, o porque banderillea bastante bien. ¿En qué momento se decide me cambio del oro a la plata? Porque ha habido muchos toreros, como el caso de Octavio Chacón, si no recuerdo mal, que le faltó 2 o 3 meses para hacerse banderillero hasta que empezaron a hacer las oportunidades. De hecho, se había hecho hasta el traje de luces en Bueno, plata. yo realmente, mira, en mi caso quizás es un poco curioso, ¿no? Porque como te he comentado, yo mi debut con picadores se produce con 16 años, recién cumplido. Yo debuté en Valdemoro, en Madrid. Al año siguiente, con 17 años, me apodera Tomás Redondo, que fue el apoderado de José Cubero Lillo, y toreé 30 novillas picadas. Me presenté en Madrid, en Sevilla, fui a Arnedo, Algemesí, Villa al Prado, Alganda de Rey, todo lo que es la feria de novilleros, ¿no? Entonces, mmm, cuando, como te comentaba antes, cuando acabé el servicio militar, yo lo que sentí fue un vacío, ¿no? Un vacío de que no toreaba. Y yo no, yo me hice banderillero por llenar un vacío, ¿no? Por cumplir unos sueños. Yo, pues bueno, tenía ilusiones de torear en la feria, de vestirme de torero. De hecho, me acuerdo que los primeros años, bueno, incluso casi toda mi carrera de banderillero, yo me he hecho la ropa de torear que yo soñaba hacerme de matador de toros, ¿no? Yo quería tener un rosa y oro. Como no lo pude tener, pues tenía un rosa y plata, tuve un rosa y azabache. Son cosas que yo iba como cumpliendo sueños porque nunca me llevó el ganar dinero. A mí lo que me llenaba era torear, viajar, ir al campo, hacer vida de torero, entrenar. Eso es lo que realmente a mí me llamó, lo que me llamó a ser banderillero fue eso, porque yo no sabía si yo tenía más o menos condiciones. Yo sabía que torear a mí me llenaba mi vida y que yo era feliz toreando. Y gracias a Dios, pues sí que es verdad que en aquella época había muchos festejos y yo debuté de banderillero en el año 89 en Cienpozuelos. Y desde mayo a octubre, 60 tardes. Eran otros, eran otros tiempos, quería, oye, y después ya toré con Luis de Paulova en su etapa de novillero, después toré con Javier Conde también en su etapa de novillero, Bueno, o sea, y, aquella etapa fue muy fuerte. ¿sabes? Y ahí, ya en el año 93 a los 3 años de haberme hecho banderillero, pues me llega la oportunidad de colocarme con Paco Ojeda, ¿no? Fíjate, Claro, yo te colocas llegaba. como fijo. Sí, porque salía en el grupo especial. Ahí en la cuadrilla era fija, ¿no? Lo que pasa que Ojeda, pues era un torero que toreaba poco. En esa época que yo me coloqué, toreamos unas 30 corridas de toros. Pero sí es cierto que fueron las suficientes para ayudarme a conocer. Claro, pero ¿económicamente se gana más yendo fijo o yendo suelto? Hombre, fijo gana más dinero porque tienes menos gastos. Darte cuenta que una persona, si tú vas colocado con un torero, lo normal es que viajes en el coche de cuadrilla. Cuando tú vas suelto, pues vas con varios toreros y hay veces que toreas hoy en Sevilla y mañana toreas en Madrid con un torero de Madrid, lo que conlleva que todos los gastos de viaje van por tu cuenta. Entonces, económicamente, y más ahora que hay menos festejos, si es cierto que a lo mejor un buen banderillero que viva en la zona centro, que viva en Madrid, pues bueno, pues a lo mejor suelto puede ganar el mismo dinero, ¿no? Pero que yo creo que el banderillero no se hace banderillero por dinero.
Porque yo el dinero que he ganado de banderillero lo podía haber ganado en otro negocio. Y de hecho he tenido ocasión de trabajar en negocios donde he podido generar dinero. Pero el toro era lo que a mí me llenaba y lo que me sigue llenando y lo que me gusta y es que es una profesión muy difícil de explicar porque ahora mismo quién gana dinero en el toreo. No, ahora ¿Cuántos mismo muy compañeros hay? pocos. ¿Cuántos compañeros que desgraciadamente no de su profesión y tienen que tener una profesión alterna para poder llevar su casa adelante? Los banderilleros Eso muchísimos. antiguamente no pasaba. Antes vivías de tu profesión, gracias a Dios. Luego, claro, a hoy en día ya no se va normalmente, ¿no? Hay muchos toreros que ya no van fijos 100% con un torero y ya se cierran al resto, ¿no? Porque yo creo que hoy en día ya es muy complicado ya ir fijo solo con uno y cerrarte las puertas al resto, ¿no? Porque me refiero, hombre, hay casos como Javier Ambel, algún torero así, que sí, pero Fernando Sánchez o Iván García van fijos, cada uno con diferentes cuadrillas, que si no con Román o con Antonio Ferrera, pero a su vez también van con diferentes novilleros, ¿no? Porque yo creo que hoy en día ya no se puede cerrar uno a no ser que vaya con un torero que a lo mejor toree 30, pero hoy en día torear 30 es ser un privilegiado. Pero es que el toreo, mira, yo por ejemplo, Aitor, yo he vivido la época de los 90, de los 2000, 2010, yo ya he vivido, llevo el día 11 de mayo, hago 40 años que debuté de novillero, entonces ya he vivido 4 generaciones. Hoy, un torero que toree 20 corridas de toros, ya es un éxito. Antiguamente a un torero de 20 corridas de toros no se le respetaban las fechas, que era la palabra que usábamos los profesionales. No, yo no te respeto las corridas. Tú me contratas cuando tú quieres, pero yo no le respeto las corridas. Yo llegué un año a torear en la misma temporada con Pepín Liria, con Eugenio de Mora y con Antonio Barrera. Y no le respetaba a ninguno de los tres, pero eran otros tiempos, donde los toreros toreaban 80, 90 corridas de toro. Hoy, un torero de la talla de Curro Díaz, para ponerte un poco en situación, con 25 corridas de toros es un temporadón. Sí, eso sí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque antiguamente es que se toreaban 80 corridas de toros. Y hoy el que más torea, torea 40. Es que Es que, la reducción de festejos sí. a todos nos ha bajado nuestro, nuestra profesión, porque yo hablo con compañeros, no, estoy muy contento y tal, estoy muy contento, he toreado 30. Yo cuando empecé de banderillero toreaba 90 y no 25 tardes, suelto. Pero claro, lo que yo buscaba era torear con las figuras, ¿no? No torear un número de corridas. Yo prefería torear 30 corridas de toros con Paco Ojeda que torear 80 novilladas o novilladas sin caballo o corridas de toros o de todo tipo de festejos. Lo que pasa, claro, que hoy eso es impensable. Hoy, ¿qué compañero puede torear 80 corridas de toros? Si Yo creo que ninguno. desgraciadamente hay que tener un trabajo alterno para poder vivir, porque no puedes llevar lo que es una casa con, con el toro. Pero te hablo incluso de banderilleros y antiguamente eran otras normas. Un torero de la talla de Iván García no toreaba novilladas picadas, solamente toreaba corridas de toros. Hoy no se puede hacer. Hoy no se puede. Hoy Iván García, pues tiene que torear una novillada a Madrid, tiene que torearla, porque es que tiene que sumar festejos. No Claro, sé sí, si es me... por eso por lo que no pueden limitarse a ir solo con un torero, sino que tienen que abrirse, porque si no no te quedas en casa, vas a torear 15 porque la media de un torero a día de hoy, un Antonio Ferreira, como es el caso de Fernando Sánchez, pues está en 20 o 25. Y si te pones un poquito esto, 30. Si sale hombres en Madrid, por lo que sea, se ponen 30. Pero claro, estamos hablando de que hace años 30, lo que has dicho tú, era pues bueno, lo que toreaban pues muchos toreros que, claro, quizá también eso da lugar a que antes se hubiera tantos cambios de figuras, ¿no? Que antes una figura duraba 5 años. Que yo creo que los de detrás toreaban tanto que ya se iban poco a poco, colocando hasta que llegaban a Madrid, pegaban el pelotazo y es que ahora la cosa es al revés. Ahora tienes que llegar a Madrid para pegar el pelotazo y poder torear en los otros pueblos.
Hoy el toreo está, Héctor, ha cambiado mucho el toreo, ¿no? En la forma, en el enfoque. Antiguamente un novillero o un matador de toro modesto cortaba una oreja en Madrid, y toreaba en Colmenar Viejo, en Alcalá de Henares, en Guadalajara, en Aranjuez, toreaba 15 corridas de toro. Hoy un torero modesto corta una oreja a Madrid. Solo sirve para repetir. Sí. No, vuelve el domingo siguiente. Graciosamente es así. ¿Por qué? Porque es que hay menos festejos. Entonces, esos festejos, pues, ¿quién los coge? Los toreros de media tabla. Porque aquí están las figuras. Después están los de media tabla y están los que están por abajo. Pero claro, es que hoy cualquier torero de la talla, no sé qué decirte, es que un torero de una tabla media lo ves anunciado en Mejorada del Campo, porque tiene que torear. Es que, y antes, pues, el torero que iba a Mejorada del Campo era un torero que toreaba 5 o 6 corridas de toro. Sí, es que sigue Han siendo cambiado. que ahora las figuras van a los pueblos, que antes, a ver, antes se hacía, pero ahora se hace con mucha más regularidad y ahora con la pandemia mucho más. Antes, bueno, pues yo entiendo que pisaban mucho las capitales, aunque también siento que se repetían muchos carteles en las capitales. A lo mejor una figura de la misma feria toreaba 3 y ahora torea 1 o 2. Sí. Pero todo viene por la reducción de festejos, Aitor. Hay muchos menos festejos, pero en todo. Y ya si te vas a las novilladas, un novillero que toree Picadores ahora. 15 novilladas picadas, es una temporada ejemplar. Y antes, cualquier novillero toreaba 40-45 novilladas picadas. Estaba 2 años de novillero y toreaba 90 novilladas. 90 novilladas que llegabas a la alternativa para funcionar. Hoy hay chavales que llegan a la alternativa, sí. 25 novilladas que pide la ley establecida, pide que un novillero tenga 25 novilladas. Y hay novilleros que torean 25 y la alternativa. No, sí. Y de la alternativa a Madrid. Entonces, el tema es que es complicado, porque incluso los novilleros van a Madrid sin rodaje ninguno. Pero es que es que es curioso porque si quieres torear en Villaseca de la Sagra, te dicen, ¿has toreado en Madrid? Claro. Y si has toreado en Madrid, te dicen, ¿cuántas novilladas llevas? Ahí hay Y ahí ya es cuando entra la gente que pone dinero, porque se ven prácticamente maniatados muchos chavales, ya acaban poniendo dinero. Que también es un problema muy serio porque por ese sistema que se está haciendo ahora, que cada vez es más común y me preocupa cada vez más, porque el único que se beneficia ahí es el empresario. Claro, hay un aspecto que no me gusta nada, que es que como acepta el bueno o el que tiene capacidad para ser bueno se queda sin torear. Y el que a lo mejor está ahí poniendo lo que tiene que poner, acaba toreando. Es una cosa que a mí me parece un poco absurda, ¿no? Y a lo mejor ves el escalafón y le ves líder a uno que no tiene capacidad, que luego toma alternativa y se acabó, y ves a otro que luego en un futuro toma alternativa y se acaba quitando porque no tiene oportunidades, y le ves el 14º, 15º con 3 novilladas. Es que, desgraciadamente, Aitor, no es ahora. Desgraciadamente, la carrera de un novillero es costosa, es la realidad. Porque aun sin poner dinero para torear, sin entrar en el clásico 33%, ¿no? Es que tú tienes unos gastos de cuadrilla, de hoteles, de peaje, de ropa de torear, de capotes, de muleta, de hacer campo, ¿vale? Y ese dinero tú no lo ingresas. Tú cuando toreas una novilla, ¿le pagas a tu cuadrilla? ¿Qué le queda a un novillero? Pues a veces nada. A veces nada. ¿Cuánto vale un equipo de torear? Y ¿Cuánto luego ya vale no un equipo hablemos, de y no hablemos de rejoneadores, porque eso ya es un caos. Porque un rejoneador también, a mí me tiene muy preocupado eso, los rejoneadores.
Lo que pasa es que los rejoneadores no es que paguen, sino que van por menos de lo que deben, lo que está estipulado, que es algo que también me tiene muy preocupado porque, claro, el tema de que tú digas que no a ese tipo de cosas no pasa nada porque hay otro que sí. Y hoy en día los pueblos, pues muy poca gente conoce a los rejoneadores que van allí. Ahí la gente va sin mirar el cartel. Entonces, para el empresario, pues bastante bien. Claro, ahí llega también el problema de que muchas veces no salen los números a los rejoneadores y se acaban quitando, ¿no? Y está pasando cada vez más y más y más. Y cada vez tenemos menos rejoneadores y más gente que no está tan preparada, pero que va por lo justito. Y lo que está Yo, diciendo, antiguamente se hacía, pero es que ahora estamos llegando a unos niveles elevadísimos porque como hay menos, la gente lo quiere apurar todo. hombre, el mundo de los rejonadores no lo conozco, la verdad, pero sí te puedo hablar del tema más de los novilleros, ¿no? Los novilleros, desgraciadamente, hasta que arrancan a torear, hasta que tienen su equipo de torear, es que vale un traje 3.000 euros. Es que vale una La espada mayoría tienen de rata, segunda de mano, normalmente, porque si no, buscar un vestido de segunda mano, incluso capotes, muletas de segunda mano y, y empezar a torear e intentar ir cubriendo gastos, pero la verdad, y después que hay muy pocas novilladas, porque las novilladas se están centrando en el mes de agosto-septiembre. Y un novillero, ¿cuántos años tiene que estar de novillero? hombre, la media anda entre 6 y 7 años, sin ningún problema. Claro, muchos Es que, llegan y hoy en día vemos muy mayor a un novillero de 27 años. Y es que es normal, porque de vez en cuando tú ves a, por ejemplo, a Francisco José Espada, que ha toreado hoy, o a Roca hasta Rey. Claro, es que ahí llegan los problemas, ¿no? Que cada vez vamos a generar novilleros más mayores y menos preparados, porque muchos de los que salen torean 4 corridas y se tienen que quitar. Bueno, por no hablar de que, bueno, hay muchos novilleros que la toman y ya se acabó, muchos se quitan, porque muchas veces es el único objetivo que tienen. pero bueno, pero hay otros que el problema es que llegan a la alternativa con muy poco bagaje, porque 25 novilladas picadas realmente son muy pocas para hacerte matador de toro y para competir con las figuras del toreo. Claro, pero el Entonces, tema es claro, que, primero, ahí no les habría que queda. una solución, Aitor, una solución entre todos los estamentos, no sé, de impuestos, de seguridad social, que tú puedas, que haya más novilladas. Que haya novilladas. Que un novillero por lo menos toree 25 o 30 novillas picadas durante 2 o 3 años para que llegue a su alternativa con preparación y con formación. Pero un novillero con 25 novillas picadas, yo creo que es muy difícil que ese torero tenga cuajo para poder triunfar. ¿Qué pasa? Llegan a la alternativa, se quedan parados. El chaval este que ha toreado, que tiene unas condiciones buenísimas, Espada, yo creo que de matado de toro, Muy creo que poco. habrá torado 4 o 5 corridas de toros. Sí. No, No lleva creo que alguna haya. más. Lo que pasa es que sí que es un torero que no ha salido de Madrid. Ha toreado en Madrid, ha triunfado, pero no ha servido pues para volver al año siguiente. Muy poquito más. Algún pueblo de la zona de Fuenlabrada y por ahí que es de allí él, y poquito más, ¿no? Y hoy yo creo que le ha servido mucho esta corrida porque no había ninguna televisada aparte de la suya. La ha visto todo el mundo y yo creo que eso también le va a dar un poquito más de repercusión. De hecho, torea ahora otra vez en Casa Rubios del Monte, pero sí que es cierto que es un torero que ha tenido poco, tiene mucho mérito porque han tenido muy poquito para ir preparándose y lo están aprovechando. Ahora también te digo, el tema de los novilleros con picadores muchas veces es que llegan a las 25 novilladas y se ven con 25 años a las espaldas, o 26. Y claro, ves a Roca Rey y dices, joder, es que es más joven que yo. Y ya está de matado de toros toreando lo que está toreando. ¿Y qué acaba pasando? Que dice, la tengo que tomar ya, porque me urge y como no la tome ahora, a lo mejor dentro de un año la gente se ha olvidado de mí y no me llaman para ningún lado. O no puedo tomar alternativa a ningún lado. Sí, porque se puede dar el caso de que tengas ya el ambiente suficiente para hacerte matador de toros, Claro. pero, mm, pero no tengas la experiencia suficiente para afrontar esa nueva etapa. Es lo que te comentaba antes. Un torero con 25 novillas picadas tiene que ser un portento profesionalmente para afrontar esa nueva etapa. Porque qué menos que un torero tore 50 novillas picadas, ¿no? Sí, pero mira, por Para, ejemplo, Manuel Pereira, el chico que ahora podrá Juan José Padilla, sin picadores ha toreado 70.
que es una barbaridad. Y quizá desde los que más atoran sin picadores, porque la gran mayoría en cuanto llegan a 10 ya están otra vez ahí. Que eso también es otra, porque ya viene de atrás. Me parece que el tope está en 10 para pasarse con picadores, si no me equivoco. Sí, sí. Claro, muchos vienen de ahí y pegan bastantes petardos, ¿no? Porque no esperan quizá los tempos que exige el toreo y con 10 novilladas ya se lanzan muchos con picadores y ya la diferencia, cuidado, ya no es lo mismo ese novillo sin picadores que sí, que tiene su bravura, pero que perdona algunas cosas, cuando ya te viene el de con picadores que tiene ese cuello y que es medio toro ya, que ya las cosas cambian y pasa lo que pasa, que hoy en día que hay muchos pueblos, como hemos estado viendo antes esta temporada, que los novilleros no pueden, porque ya muy poquito y acaban de debutar con picadores, se meten en un embolado importante, porque los pueblos hoy en día sacan toros, novillos que son toros de Madrid, y se meten en embolados realmente importantes, pero, hombre, lo que a mí me ilusiona es que quieren ser toreros a toda costa, porque se meten en unos berenjenales importantes. Hombre, yo creo que viendo la escasez de novilladas que hay con picadores, sí es cierto que si un novillero sin picadores tiene opciones a torear mucho, pues es buena fórmula, ¿no? Porque hay casos que han debutado con picadores y la siguiente ha sido en Sevilla o la siguiente ha sido en Madrid. Entonces, sí, Manolo Vázquez, Gasido, González Écija, eso sí que lo han tenido. bueno, González Écija, que es paisano mío, es un chaval que ha creado un ambiente, pero es que Sí. lleva dos novilladas. Lleva dos novilladas. Y toreaba este año. Han sido en Sevilla y ha tenido mucha fuerza en Sevilla, eso sí. Así me entiendo. Entonces, ¿qué haces? Ahora, si a González Écija le llaman de Madrid, ¿qué le dice? Que de hecho tiene que ir. De hecho creo que tiene que ir porque tiene estipulado. Exactamente. Ahora, ¿qué haces? ¿Vas a Madrid con dos novilladas toreadas? Es una exigencia muy importante, sí. Es que por eso te digo que el toreo, en toda la vida que yo llevo en mi profesión, ha habido muchos cambios. Yo cuando me presenté en Madrid de novillero, yo llevaba 23 o 24 novillas picadas, toreadas. Pero era distinto. Ya llegaba el momento que es que ya la misma empresa te hacía un seguimiento, oye, a Madrid, pero tú ya estabas preparado para ir a Madrid. Claro, que no puedes ir con una novilla picada a Madrid. Porque lo normal es que no salgan las cosas. Sí, es que hoy en día ha cambiado, la cosa se ha puesto al revés. Antes tú ibas a los pueblos para ir a Madrid y ahora vas a Madrid para ir a los pueblos, que es una cosa bastante extraña y que quizá pues a mí me sorprende bastante. Te quiero hacer, nos quedan 2 minutos, yo quiero decirte un torero con el que has ido y que me lo respondas, me lo definas con una palabra. A ver cómo lo haces. Venga. Si te digo Paco Ojeda, para empezar por uno fuerte. Bueno, lo de Ojeda fue para mí un sueño, porque colocarte con una figura de toreo con la edad que yo tenía, para mí aquello era algo mágico. Era un hombre con una personalidad fuera de lo normal y a mí me trató muy bien, porque él veía en mí quizá un chavalillo y él ya tenía 40 años y yo estuve en su casa en el Fleiso, que antes de ser del Juli era de Ojeda, y yo pasé allí un invierno y la verdad que yo me lo pasé muy bien y un hombre con una personalidad y una seriedad, tengo un recuerdo bonito. Si te digo Pepín Liria. Pepín Liria ha sido el torero más especial con el que yo he ido. Torero que estuve 12 temporadas con él, compartí con él muchos ratos personales, el nacimiento de sus hijas, mucho vínculo personal, y Pepín ha sido un hombre muy luchador, un hombre que fue por el camino de la independencia durante mucho tiempo. El otro día veía una revista de aplauso, de 6 toros 6, y escribía un titular Federico Aznar: Pepín Liria se arrodilla porta gallola para vivir su carrera de pie. Analiza la frase, ¿no? Era un hombre que luchó independientemente y yo me involucré en su carrera totalmente, porque había temporadas que torábamos 60 corridas de toros, pero en mayo teníamos 2 o 3 o 4, lo más. Y todos los años había que llegar a Sevilla y había que llegar a Madrid y triunfar. Y la verdad que Pepín ha sido un hombre que ha respetado la profesión, mucho, muchísimo. Después respetó su cuadrilla, nos tuvo 10 años
a la misma cuadrilla. Pues Eso, hoy en día las que más duran, me parece que la de Pereira ha sido la que más ha durado y ahora se ha cambiado por Guillermo Barbero, pero han estado también muchísimos años esa cuadrilla con Curro Javier y Ambel. Hoy en día parece como realmente complicado mantener el nivel. y jamás permitió que nadie le pusiera un banderillero. ¿Me explico? Pepín Liria cambió de apoderado en alguna ocasión. Y un día un apoderado de Campanillas, que no le voy a decir el nombre, le pidió que colocara un subalterno. Y le dijo Pepín, mire usted encárguese de los contratos, que de mi cuadrilla me encargo yo, que soy quien les paga. Y de esos quedan pocos. Pues la verdad que te quiero dar las gracias por este rato que hemos estado contigo, que la verdad que ha sido muy fructífero para ver todo lo que ha ocurrido a Tauromaquia, porque hemos analizado desde los 80 hasta aquí. Y la verdad bueno, lo he dicho, que muchas gracias por esta media horita que hemos estado contigo y nos has contado todo lo que te ha ocurrido en la profesión, lo que has vivido y lo que estás viviendo. Pues gracias a ti, Aitor, y te sigo en Instagram desde hace tiempo y me agrada que haya gente de tu edad que le guste el toreo, que defiendan el toreo, porque aquí hace falta juventud. Yo ya me marcho, si Dios quiere, prontito. No, A lo esperemos que no. mejor ya mismo, ya tengo 52 años y ya por mucho que estemos va a ser poco tiempo. Pero sí que me gusta que haya aficionados jóvenes, ganaderos jóvenes, picadores de toros jóvenes, banderilleros jóvenes, porque el toreo hay que levantarlo. Y la juventud tenéis la obligación de pegarle un empujón al toreo. Te deseo lo mejor y ha sido un placer hablar contigo. La verdad que igualmente, maestro. Muchísimas gracias. Lo vamos a dejar en YouTube para la gente que no ha podido entrar, que lo pueda ver luego repetido si quieren. Y bueno, se va a quedar para siempre ahí el directo, que sí que este directo queda grabado. Muchísimas gracias, maestro. Un fuerte abrazo. Traidor, suerte. Igualmente, adiós.